Recordemos que según la norma constitucional, el Estado es garante de estos grupos vulnerables, como así se los ha llamado, a partir de la Constitución del Buen Vivir o la Constitución del Summa Causa y desde el 2008 vigente, eh, para las personas privadas de libertad. Es decir, que el Estado tiene que atender justamente a este grupo como de atención prioritaria. En ese sentido, lamentablemente en la realidad sucede todo lo contrario y vemos que, y somos testigos más bien del desamparo, del abandono por parte del Estado y desde hace algunos años atrás y ha sido pues y es responsable digamos de lo que ocurre dentro de las cárceles o los centros de privación del país. Mire, hemos sido testigos de las masacres carcelarias que Exacto. lamentablemente llegan a un saldo trágico. Creo que sobrepasamos ya el nivel de violencia en América Latina, de muertes intracarcelarias, por ejemplo, pero me parece que llegamos a 300 o 400 muertos según números oficiales. Y eso obviamente acarrea una responsabilidad del Estado por su acción o por su omisión. Pero el sistema penitenciario, doctor, entonces está fragmentado, está debilitado, no hay una verdadera política de rehabilitación social que funcione con los internos de las cárceles, porque la ciudadanía en este país se nos puso a debatir y se polarizaron los conceptos de que está bien que entre ellos se maten, por ejemplo, se escuchaba criterios así, de que está bien que se maten entre los internos, que se vean esas imágenes tan perversas de gente desmembrada, sacados el corazón, quemada y demás. Algo está funcionando terriblemente mal. Al momento de que el Estado pierde el control, porque recordemos que el Estado es el garante de lo que ocurre dentro de los centros de privación de libertad, de las vidas, de los derechos que son sujetos estas personas, ciertamente lo que ocurre, y desde hace algunos años atrás, es que estos grupos delincuenciales, ¿sí? Es decir, estas bandas que se han ido creando, estos grupos llamados autogobiernos, dentro de los centros de privación de libertad, digamos, ellos son los que han ganado ese control en los centros de privación de libertad. De tal suerte, pues, que acá, en realidad, estos programas de rehabilitación social, programas que permitan justamente acceder a una reinserción social, son difícilmente digamos, aplicables en virtud de que muchas veces estos grupos digamos, de autogobiernos que existen en los centros de privación de libertad, digamos, no permiten justamente que se aplique estos programas, ¿no? Porque evidentemente ya responden a otros intereses totalmente económicos. ¿Sí? Vemos y somos testigos, por ejemplo, cómo existen varios factores que hacen que se mantengan estos autogobiernos dentro de las cárceles. Por ejemplo, el ingreso de las armas, el ingreso Claro. de drogas. Sabemos que siempre cuando hay estas incautaciones nos preguntamos cómo, a vista y paciencia de la policía, por ejemplo, encontramos siempre estas armas de grueso calibre que tienen los privados de libertad. Bueno, la respuesta va a ser siempre la misma. Sabemos quiénes autorizan, sabemos quiénes están y son testigos justamente del ingreso, del uso de estas armas. ¿Sí? Sabemos cómo es lamentablemente un negociado las celdas, ¿sí? Tienen dueños los pabellones. Sabemos que incluso hasta la comida, la alimentación, todo tiene ahí un precio. El tema de los celulares, no se diga. Así es que creo que me parece que el modelo, incluso el modelo de las prisiones cerradas, como lo conocemos acá, están agotados. Estamos pensando justamente en promover o provocar programas de rehabilitación, pero lamentablemente me parece a mí que el modelo sigue agotado y esto no va a tener una solución inmediata, ni mucho menos mediata. Doctor, si es que el Estado, si es que el gobierno no es capaz de controlar un espacio pequeño, que es una cárcel, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Perdimos el control también? Y segundo, doctor, es posible que desde un centro carcelario, desde un pabellón, bajo las condiciones que usted explica precisamente, se coordinen acciones delincuenciales al externo del territorio ecuatoriano?
Bueno, justamente su pregunta me ratifica nuestra hipótesis. Lo que sucede en las cárceles es simplemente el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Si el Estado es incapaz de controlar lo que sucede en los cerca de 39 centros de privación de libertad en el Ecuador, con una población de 38.000 privados de libertad, mire usted cómo se le escapa de las manos al gobierno la imposibilidad, digamos, de poder brindar programas de prevención frente al delito, por ejemplo. Más bien lo que existe son medidas populistas o populacheras, digamos así, que de alguna manera pretenden recurrir, como ya lo decía el anterior colega, recurrir, por ejemplo, a la norma, recurrir justamente a la norma penal para crear delitos, para endurecer las penas, por ejemplo, pretendiendo que de esta manera se va a reducir el delito o el índice de criminalidad o la inseguridad, y lo cual en la práctica jamás ha dado resultado. En ese sentido, no tenemos en el Ecuador una política criminal seria, una política criminal reflexiva que permita justamente abordar todas estas temáticas que responden a la crisis estructural del país. Lamentablemente, mire usted, en las cárceles de nuestro país, la mayor población penitenciaria en el Ecuador, y aquello es muy preocupante, fluctúa entre los 18 años de edad hasta los 35 años de edad. Exacto. La mayor población penitenciaria responde a esta parte etaria, ¿no? Es decir, de 18 a 35 años de edad. Entonces nos preguntamos, el joven de 17 años, 18 años, lamentablemente no tuvo oportunidades, por ejemplo, para entrar a la universidad. Tampoco tuvo oportunidad, por ejemplo, para un empleo. Lo que hace es, entonces, lo más fácil, posiblemente dedicarse al robo, dedicarse al hurto, al microtráfico, porque note usted también que la mayor parte de la población penitenciaria en el Ecuador está compuesta justamente por este tipo de delitos, delitos contra la propiedad, robo, hurto, delitos contra la vida, por ejemplo, asesinato, homicidios, y lo propio, el tema de la droga, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece a mí que se debe pensar en una política criminal más seria, insisto, más reflexiva antes que reactiva.